Capítulo 191, The Magic Journey of the Nova Corps, la visita nuevamente. Retrasado durante varios días en Sandar, el cuerpo de Nova había logrado un progreso mínimo. Gamora se sintió frustrada. Si no lucharan más duro, ella no tenía idea de cuándo tendrían la fuerza para enfrentarse a Thanos. Por lo tanto, ella necesitaba ir a Nova Supreme y colaborar con él. En la sede del cuerpo de Nova, las consecuencias de la invasión de Ronan permanecieron sin resolver. Necesitaban reparar el daño causado por Ronan, con la pérdida de edificios y residentes siendo solo un aspecto. El cuerpo de Nova también necesitaría reponerse. Esta fuerza fue vital para la defensa de su gente. Después de la invasión, se habían dado cuenta de que necesitaban estar más atentos en el futuro para evitar que apareciera otro lunático como Ronan. Hasta donde sabían, Ronan había estado colaborando con Thanos últimamente, por lo que existe la posibilidad de que Thanos pudiera vengarse de Sandar por la derrota de Ronan. ¿No se han ido los merodeadores? Nova Supreme preguntó. No, parecen estar esperando a alguien. Se han estado quedando en Sandar recientemente. ¿Deberíamos alejarlo? Vino la respuesta. No. Sus antecedentes penales han sido limpiados, y ya no son delincuentes, al menos no en Sandar. Pero siempre son depredadores. Nova Supreme sacudió la cabeza. Sandar es el planeta más abierto en la Vía Láctea. Podemos tolerar cualquier civilización, incluidos los depredadores, siempre que no se metan con nosotros. Muy bien, Denalien se encogió de hombros y entregó un documento. Mi señor, esta es toda la información que hemos recopilado sobre el dios de la magia. Él es el nuevo dios de la magia en Asgard. Ha demostrado su inmenso poder mágico en la Tierra. Derrotó la invasión de Thanos y borró a los elfos oscuros. Según nuestra información, su aprendiz incluso derrotó al Capitán Marvel, quien recientemente ganó fama en la galaxia. ¿El Capitán Marvel del cree? Nova Supreme levantó una ceja, intrigada. La Vía Láctea era vasta, y el planeta natal del Capitán Marvel era bastante pequeño en comparación. Sin embargo, eran conscientes de la existencia del otro, y Nova Supreme sabía que el Capitán Marvel era un individuo increíblemente poderoso. Se sospechaba que el equipo que ejercía era la tecnología Elite Kree. Sin embargo, estaba claro que tenía poca conexión con el Imperio Kree, y era poco probable que fueran aliados. No se puede esperar que el Imperio Kree proteja a los débiles, y mucho menos actúe benevolentemente hacia los demás. Mientras no se intimidaran, eso fue lo suficientemente bueno. Sí, esa es ella. Se unió recientemente a los Vengadores en la Tierra. Denalien continuó. También descubrimos que las personas en la Tierra no son lo que solían ser. No quiero decir que estén tecnológicamente avanzados, pero muchos de ellos han dominado el poder de la magia. Todavía no sabemos cómo lo adquirieron, pero han hecho grandes avances en las artes mágicas. Debido a su posición única en la Vía Láctea, Sandar no había despertado la hostilidad de Asgard. Aunque Imdach vigilaba los 9 reinos, no interferiría mientras los extraterrestres no causaran problemas. Particularmente con Sandar, un planeta no agresivo, Imdach lo vio como inofensivo. Esto les permitió entrar a la Tierra y recopilar inteligencia con relativa facilidad. El dios de la magia, murmuró Nova Suprema, pensando en el poder que había destruido a Ronan. Ella no pudo evitar estar asombrada por su fuerza. El nombre de un dios era realmente apropiado. Incluso con las gemas infinitas, Ronan había sido fácilmente dominado y teletransportado en un instante. Ese era el poder de un dios. Sospecho que estos cambios están relacionados con el dios de la magia, continuó. Permitió que la gente en la Tierra aproveche las habilidades más poderosas, permitiéndoles resistir las amenazas de invasión. Verdaderamente una bendición para la Tierra. ¿Por qué no se quedó en Sandar por un tiempo? Nova Supreme reflexionó con cierto arrepentimiento. Con un dios tan poderoso en Sandar, nadie se atrevería a molestarnos. Denalien suspiró. Supremo, ¿deberíamos enviar a alguien para contactar más a Dios de la magia? Si puede lograr un cambio tan significativo en la Tierra, tal vez pueda ayudarnos a controlar el poder de la magia. Nadie podría ignorar el poder de lo extraordinario, incluso con su tecnología avanzada. A pesar de su destreza tecnológica, Nova Supreme todavía sentía una sensación de anhelo al pensar en la capacidad del dios de la magia para dominar a Ronan. Antes de que pudiera responder, llegaron noticias. Gamora y Nebula, las hijas adoptadas de Thanos, estaban de visita. ¿Cómo vinieron aquí? ¿Deberíamos alejarlos? Denalien frunció el ceño.
El nombre de Thanos era notorio. Y nadie estaba ansioso por ver a sus hijas adoptadas. Muchos estarían felices de verlos desaparecer. El deseo de matarlos sin duda sería abrumador. Mi señor, escúchalos. Este asunto se refiere al dios de la magia. Déjalos entrar, decidió Nova Supreme sin dudarlo. Mientras que las hijas adoptadas de Thanos podrían ser ignoradas. El asunto que involucró al dios de la magia requería su atención. Gamora ingresó al cuerpo de Nova, ignorando las miradas hostiles a su alrededor y se acercó a Nova Supreme. La hija adoptiva de Thanos, ¿cuál es el propósito de su visita? Nova Supreme preguntó severamente. Gamora respondió con calma, no te preocupes. Esta vez no estamos trayendo la muerte, sino que ofrecemos a Sandar el poder de protegerse. Estamos aquí para discutir la red mágica del dios de la magia. Tierra, una base secreta remota. Un símbolo desconocido fue grabado en la base, no en el emblema de Hydra, sino el dibujo de un lobo feroz aullando en el cielo. Si algún Avengers vio este símbolo, lo reconocerían de inmediato, la iglesia de la diosa de la muerte. Querida hermana, estás mostrando tu cara de nuevo. Creo que debes contenerte un poco, dijo Loki, su voz teñida de frustración. Debes saber que Thor y su grupo siempre están olfatando. Podrían encontrar nuestra base en cualquier momento. He perdido 2 bases grandes y 3 pequeñas debido a tus acciones. Esa es una gran pérdida. Al observar la indiferente Hela, Loki continuó sinceramente, necesitas ser más cauteloso. Loki, no seas tan tacaño. Son cosas externas, respondió Hela con un encogimiento de hombros casual. Cuando recupere el trono de Asgard, te compensaré por estas cosas. Es fácil. Pero, ese día está demasiado lejos. Loki suspiró, sintiendo que aliarse con Hela había sido su mayor error. Ella era una mujer arrogante. Loki vio en ella la misma arrogancia que Thor, si no más exagerada. Si bien su fuerza anterior una vez había apoyado su orgullo, las cosas eran diferentes ahora. Hela ya no podía mantener su mentalidad anterior. Para persuadir a Hela para que se concentre en su objetivo de reclamar el trono de Asgard, Loki había sugerido que estableciera la Iglesia de la Muerte, atraiga a los seguidores para aprender magia y aumentar en secreto su poder mágico para lanzar un ataque sorpresa contra Asgard una vez que había recuperado suficiente fuerza. Para este plan, incluso había asignado algunos recursos de Hydra para ayudarla a tener éxito. Pero la naturaleza imprudente de Hela había llevado a la destrucción constante. Sus acciones habían llamado la atención de los Vengadores y la Oficina de Magia, lo que llevó a múltiples intentos de suprimirla. El grupo de Thor tuvo que retirarse, pero había bajas inevitables. Y sus bases estaban severamente dañadas. Aunque Hydra era una organización poderosa, no podían permitirse pérdidas tan extravagantes. Después de todo, Hydra prosperó en las sombras. Loki había venido a convencer a Hela de que fuera más cauteloso, pero fue en vano. La orgullosa Hela se preocupaba poco por las consecuencias. Loki, tu plan no funciona. ¿Se te ocurre algo mejor? Hela exigió. Ha pasado tanto tiempo y mi recuperación de maná es menos de la mitad. No tengo suficiente poder para desafiar a Thor y Odin. Necesito más magia, más poder. ¿Qué tal si me conviertes en Jotunheim o Muspelheim? Hela sugirió, su mirada fija en Loki. Sé que has sometido a 2 grandes titanes. Podrías darme un crecimiento considerable de maná todos los días. Loki, sin embargo, rechazó rápidamente su propuesta. Ejem, ya sabes, no están muy contentos de servir a un asgardiano. No estaba dispuesto a renunciar a sus tarjetas trompa a un competidor. Thor y Odin eran sus enemigos, y pronto, Hela también lo sería. Entonces dame algo de magia. Necesito que negocie con el dios de la magia por la llama eterna, Siazu, y mi mascota Guadabin, dijo Hela, ahora visiblemente disgustada. No. Loki respondió con un gesto despectivo. No te estoy ayudando con eso. ¿Tú? Hela gritó, la ira se elevó. Maldita sea, si tú y tu padre no hubieran tomado todas las cosas de Curry, no estaría en esta situación. Loki se estremeció. Ese fue un punto doloroso. Odin le había dado a Aaron algo con anticipación, y si se le había dado, Loki podría haber estado en una posición mucho más fuerte ahora. Su resentimiento creció. Olvídalo. Hela se rompió, cada vez más frustrada. No podemos seguir adelante. Thor y esas personas me están molestando. Incluso si sigo luchando contra ellos. Se necesitará innumerables dificultades para recuperar mi fuerza anterior.
Se puso más enojada y más ansiosa, finalmente decidió acercarse a Aarón una vez más. Sus seguidores habían sufrido grandes pérdidas en huelgas anteriores de los Vengadores. Su recuperación mágica no estaba cerca de donde necesitaba estar, y Loki era reacio a separarse de cualquiera de su poder. En desesperación, Hela no vio otra opción. Loki, al ver la decisión de Hela, solo se rió y sacudió la cabeza. Sabía que su magia se quedaría corta nuevamente. La propia Hela sintió una punzada de incertidumbre mientras se preparaba para visitar a Aarón una vez más. Esta fue la primera vez desde su nacimiento que alguna vez se había sentido así, inquietante. Su experiencia pasada le dificultó tener confianza. Aún así, estaba decidida a intentarlo de nuevo. Cuando Aarón vio la visita de Hela, no la hizo de inmediato irse. En cambio, la vio caer en silencio, como si fuera un pensamiento profundo. Capítulo 192, Apóstol Magic Netela. El malentendido de Loki. Aarón parecía haber cambiado de opinión. Pero antes de que comenzara el juicio, el proceso de espera fue todo menos agradable. Hela estaba profundamente frustrada con este sentimiento. A pesar de que sabía que las cosas podrían dar un giro para mejor, no podía sacudir el descontento. Justo cuando estaba a punto de hablar, Aarón la interrumpió. ¿Te gustaría ir a otros lugares para promover la existencia de la red mágica para mí? Hela se congeló, su ceño frunciendo confusión. ¿Quieres decir que quieres que deje los 9 reinos y vaya a otro lugar? Sí, quiero que viajes más allá de los 9 reinos. En las profundidades del universo. No hay necesidad de mantenerse confinado a los pequeños reinos que conocemos. Verá, los recursos en los 9 reinos ya se han dividido. Hasta que tenga suficiente energía, no podrá romper el orden establecido aquí. O puedes ofrecerme algo realmente vale la pena, y a cambio, te concederé más poder. O puede liberarse de este pequeño círculo y aventurarse a un lugar mucho más amplio. Aarón le presentó a Hela 2 opciones. Su perspectiva había cambiado. La red mágica se había limitado a los 9 reinos hasta ahora, pero con su expansión en todo el universo, Aarón necesitaba mensajeros, apóstoles, para difundir su influencia. Para traer más seres al redil. Hela fue el primer apóstol que eligió. Tenía una buena fuerza fundamental, una vez un príncipe de Asgard, y había encontrado muchas carreras. Ella era una candidata muy adecuada. Pero la verdadera pregunta era si Hela aceptaría esta oferta. Hela tenía un intenso apego al trono de Asgard. También albergaba un inmenso resentimiento hacia Odín. Después de escuchar las palabras de Aarón, Hela cayó en un pensamiento profundo. El primer instinto en su mente fue una negativa definitiva. ¿Dejando los 9 reinos para ir a otro lado? ¿No fue eso una señal de miedo? ¿Miedo a Odín, miedo a Aarón? Para alguien tan orgulloso como ella. Se sintió como una humillación abandonar Asgard y huir a algún lugar desconocido. Fue en contra de todo lo que representaba el código del guerrero. Pero Aarón no se equivocó. Todos los planetas con vida en los 9 reinos se habían dividido entre Odín y Loki. Solo la Tierra, con su bolsa mixta de civilizaciones, permaneció. Incluso la Tierra se dividió entre docenas de facciones. Incluidos grupos como The Avengers, The Bureau of Magic e Hydra. Thor y los Vengadores, en particular, habían montado una campaña implacable contra ella. Estaba claro que reclamar su territorio en los 9 reinos no sería fácil. Solo la fuerza absoluta podría derribarlos, pero en este momento, ese era un objetivo inalcanzable. Maldito Odín. Solo espera. Hela murmuró, sabiendo que las acciones de Thor estaban dirigidas por Odín. El objetivo de Odín era claro, evitar que recupere su poder y eliminarla antes de que pudiera convertirse en una amenaza. Hela sabía qué tipo de hombre era Thor, y no era él, sino Odín, el astuto zorro astuto, que estaba detrás de todo. Los 9 reinos son demasiado pequeños. Tu visión debe ser más amplia. La voz de Aarón atravesó sus pensamientos cuando abrió su mano, convocando una impresionante proyección del cielo estrellado. Primero reveló el sistema solar, destacando a Asgard, Vanaheim y Jotunheim. Cuando los 9 reinos se exhibieron juntos, los ojos de Hela brillaban de asombro. Entonces, Aarón expandió el mapa de las estrellas, cambiando para revelar toda la galaxia de la Vía Láctea. Esto, dijo, es la Vía Láctea. Estoy seguro de que no eres ajeno a eso. Pero hay innumerables civilizaciones e imperios dentro de esta galaxia. Empires como los Skrulls y el Kree, cada uno con billones de almas. Piénselo, si pudieras convertir incluso uno de cada 1000 de ellos.
El poder que podría comandar sería inimaginable. No solo eso, necesitamos pensar más grande. Aarón continuó, señalando mientras el mapa de la Vía Láctea se derrumbó en una vista más amplia del cosmos. La galaxia se desvaneció, reemplazada por un campo interminable de colores, cada uno más deslumbrante que el anterior. Y luego, con la misma rapidez, todo se desvaneció en la nada. Ella se quedó aturdida, insegura de lo que estaba sucediendo. Antes de que ella pudiera reaccionar, apareció otra imagen. Esta vez, la pantalla no era de la galaxia, sino de varios universos paralelos. ¿Conoces a Camartag? Protegen el lado mágico y protegen el universo de las invasiones de Mepista, luchando a través de las dimensiones. En estas dimensiones, hay innumerables criaturas, cada una con su propio mundo, cada mundo más complejo que el anterior. Pero eso no es todo. El tono de Aarón se volvió más intenso. Fuera de nuestro universo, hay innumerables universos paralelos. Algunos están ramificados desde ciertos plazos, otros existen en diferentes plazos o espacios por completo. Imagínese si la red mágica pudiera extenderse a estos reinos, piense en la escala de eso. Ella, perdida en las imágenes giratorias de dimensiones interminables, sintió una sensación de asombro. Los mundos antes que ella eran diferentes a todo lo que había imaginado. Su mente comenzó a competir con posibilidades. ¿Es eso lo que estás apuntando?, preguntó, su voz suave. ¿Para difundir el brillo de la red mágica en todo el universo, y más allá? Los pensamientos de Ella se arremolinaron. No es de extrañar que Loki le hubiera dicho que Aarón nunca había mostrado ningún interés en Asgard o los 9 reinos. Se hizo claro, los 9 reinos no fueron suficientes para contener la ambición de Aarón. Ella sintió que un escalofrío la atravesaba. Aarón era más aterrador que Odín, más aterrador que ella. Había pensado que las afirmaciones de Loki sobre la ambición de Aarón eran solo exageraciones. Pero ahora, ella vio la verdad. Aarón no estaba interesado en gobernar un solo universo, quería trascenderlos a todos. El pensamiento la aterrorizó, pero algo dentro de ella se agitó. Ella no era ajena a la ambición. Ella siempre había querido conquistar, hacer que Asgard vuelva a ser genial. Pero lo que Aarón describió, sonaba como algo más allá de sus sueños más salvajes. Si Aarón tuviera éxito en su visión, ella también podría fortalecerse, mucho más fuerte. Ella podría convertirse en un dios como nunca antes. Las posibilidades estaban más allá de la comprensión. Había oído hablar del Eternal Legendary, se dice que existía en el centro del universo. La Eterna otorgó deseos a aquellos que pudieron encontrarlo, pero nadie había tenido éxito. Y tal vez, con la red mágica de Aarón que abarca el multiverso, podría superar incluso a lo eterno. Entonces, ¿te unirás a mí como mi apóstol y ayudarás a dar vida a esta visión?, preguntó Aarón, su voz llena de confianza. Fue una oferta demasiado tentadora para ignorar. Las ambiciones de Ella ahora se podían realizar a una escala mucho más grandiosa. Como apóstol de la red mágica, podía reclamar el poder que siempre había ansiado, mucho más de lo que pudo en los 9 reinos. ¿Por qué no? Ella respondió, su voz llena de orgullo. Es un gran honor. Estoy dentro. Ella declaró. Aunque Aarón sería su maestro en este esfuerzo, las recompensas estaban más allá de su imaginación. El proceso de ayudar a Odín a conquistar los 9 reinos parecía pequeño en comparación con lo que le esperaba. A medida que se llevaron más y más reinos y civilizaciones al redil, el poder de Ella crecería exponencialmente. En ese momento, Odín y los 9 reinos no serían nada para ella. Elección sabia, dijo Aarón, una sonrisa satisfecha que se cruza con la cara. Transfirió una copia del mapa de estrellas a la mente de Ella. Este es el mapa de la Vía Láctea. Y muestra el alcance de la red mágica. Comencemos nuestro viaje y construyamos una nueva era juntos. La era de la red mágica, susurró Ella para sí misma, la claridad en sus ojos más aguda que nunca. Sintió una chispa de nueva resolución encendida en su pecho, más fuerte que cuando se enfrentó a los 9 reinos. Como el primer apóstol, Ella recibió no solo más autoridad sino también un regalo, una pieza del fuego eterno. Con esto, podría revivir la mascota de su guerrero. Estaba claro que este sería un largo viaje de conquista, y Ella sabía que no podía hacerlo sola. Una vez que el fuego eterno estaba en su poder, ella regresó a la base. ¿Falló? Te dije, si quieres poder, tienes que pagar el precio. O podrías escucharme y administrar esta base. Tengo planes. Hay países más pequeños cerca, su gente es ignorante y débil, podemos
Está bien, cállate. Ela interrumpió las interminables divagaciones de Loki. Ella lo miró con desdén. Ve a manejar estos planes tú mismo. Ya terminé contigo. ¿Eh? Loki frunció el ceño. Tras la mirada de Ela. El cambio en su comportamiento no lo escapó, y una idea se metió en su mente. Hermana, ¿realmente te estás dando a Aarón? ¿Darle? No, es un trato. Vamos por ganar. Él obtendrá lo que quiere, y obtendré lo que quiero, dijo con orgullo. Loki, sin embargo, apenas podía creerlo. ¿Ela realmente había caído bajo el hechizo de Aarón? ¿Estaba realmente dispuesta a renunciar a todo por poder? ¿Eso significa que Aarón ahora es un contendiente para el trono? Loki murmuró para sí mismo. No hablas en serio, ¿verdad? Preguntó tentativamente. ¿El trono? Ela se burló. Eso no es nada comparado con lo que estamos haciendo. Construiremos una nueva era de la red mágica. Deje que otros peleen por tronos. Mientras Loki sintió una sensación de alivio, no pudo sacudir la sensación de que algo estaba mal. No tenía idea de lo que estaba sucediendo, pero no pudo evitar preguntarse, ¿había sido el mayor guerrero de Asgard realmente seducido por la visión de Aarón? Capítulo 193. La pequeña bola rota inquieta, mejorando aún más la fuerza. Loki no fue el único que sintió que algo estaba mal. Incluso Thor sintió que algo andaba mal. Durante varios días, no había recibido ninguna noticia sobre la iglesia de la diosa de la muerte. En el pasado, Ela regularmente daría a conocer su presencia. Ella y sus seguidores a menudo eran activos en diferentes áreas. Incluso sin la ayuda de Heimdall, Thor generalmente podría rastrear sus ubicaciones con los satélites de la Tierra. Pero últimamente, Ela había estado en silencio. Era como si ya no estuviera en la Tierra. No, imposible. Thor pensó, dado lo bien que conocía a Ela. No creía eso por un segundo. Heimdall, muéstrame dónde está Ela. Déjame ver, respondió Heimdall, comenzando a escanear para la ubicación de Ela. Thor, como Heimdall, había estado vigilando de cerca a Ela y Loki. El asunto era de suma importancia, y se había convertido en su más alta prioridad. Pero para su sorpresa, incluso Heimdall perdió la noción de Ela. Esto fue inusual. Ela no podía simplemente desaparecer así, a menos que hubiera un objetivo mayor en el juego. En otras palabras, ella debe haber venido a Asgard. Heimdall se rompió en un sudor frío ante la realización. Loki había aprendido de errores pasados. Tenían que estar atentos. Heimdall inmediatamente comenzó a buscar en Asgard, escaneando cada esquina. Áreas públicas. Lugares ocultos, e incluso los lugares tabú que solo Odin había autorizado temporalmente para la exploración. Por ejemplo, la Tierra de los Muertos. Después de una búsqueda exhaustiva, Heimdall hizo una mueca y murmuró, no es bueno. Cuando Odin recibió la noticia, se apresuró al lugar donde el ejército que había seguido a Ela había sido encarcelado y asesinado por él hace años. Los cadáveres que deberían haber quedado allí habían desaparecido. Incluso el monte de Ela, Fenrir, no se encontraba en ninguna parte. Odin estaba seguro de que estos cuerpos habían estado en esa habitación durante miles de años sin ser trasladados. Ahora, con su desaparición, una cosa estaba clara. Ela los había resucitado y los ha tomado. Odin no se detuvo en cómo Ela los había revivido después de perder el fuego eterno. Su principal preocupación era, ¿dónde llevó Ela a su ejército no muerto? ¿Los había escondido en algún lugar de Asgard? O tal vez, habían sido trasladados a otro país en los 9 reinos, esperando su tiempo y preparándose para atacar a Asgard. Odin miró la sala secreta vacía en silencio. Las patrullas han sido intensificadas recientemente. Si encuentra personas sospechosas, informa de inmediato. Odin ordenado. Además, active el escudo del Golden Hall y despliegue todas las torretas. Debemos estar listos para la guerra en cualquier momento. Ela y Loki no deben tener la oportunidad de invadir. Sí, Rey Odin. Los soldados respondieron al unísono. Una atmósfera tensa pronto se extendió por los cielos de Asgard. Para protegerse contra una posible invasión, los soldados frecuentemente patrullaron las calles. Cientos de aeronaves mágicas rondaban arriba, y se activaron varias prohibiciones mágicas. En Asgard, el poder de la magia fue empujado a su límite. Se podría decir que si un ejército de cualquier otra nación se atreviera a ingresar al dominio de Asgard sin permiso, inmediatamente enfrentaría un contraataque de innumerables mecanismos mágicos. Sin embargo, todas estas medidas resultarían inútiles.
Mientras Odin y sus fuerzas estaban ocupadas buscando a Hela, ella estaba montando Fenrir, extendiendo la red mágica a través de un planeta lejano. Estaba trabajando incansablemente para llevar a la era de la red mágica a buen término. Hay dos nuevas fuentes de magia planeta, parece que Hela y Gamora están haciendo mucho esfuerzo, señaló Aaron. Su percepción del poder mágico aumentó, y se entusiasmó más con el futuro. Especialmente en Sandar. El número de personas conectadas a la red mágica aumentaba exponencialmente. En los últimos días, decenas de miles de nuevos conectores de red mágica se agregaron casi simultáneamente. En cuestión de días, este número había aumentado en un factor de 100, incluso 1000. Sandar había superado rápidamente a los titanes de Frost y los titanes de llama en términos de conectividad neta mágica, e incluso había superado a Vanaheim y Alfheim. Después de todo, los dos últimos reinos, aunque pertenecientes a los dioses de Aesir, tenían una población relativamente pequeña, y sus métodos de transmisión mágicos aún eran relativamente primitivos. Sandar, por otro lado, fue la ciudad más inclusiva de la galaxia, hogar de innumerables personas de varias civilizaciones. Su población era sustancial, aunque su suministro de energía mágico aún se quedó atrás. Solo una pequeña fracción de la población de Sandar proporcionó una cantidad significativa de energía en solo unos días. Aaron especuló que estas personas probablemente eran miembros del cuerpo de Nova y algunas de las clases altas de la ciudad. Cada civilización y país tenía su clase alta, su estructura de poder y Sandar no era diferente. Debido a la naturaleza única de la estrella de Sandar, muchas civilizaciones estaban ansiosas por formar relaciones amistosas con la ciudad. Sandar había servido una vez como centro de intercambios intercivilizacionales. Cuando se difundieron las noticias de que Sandar estaba conectando a toda su gente con la red mágica, cada vez más civilizaciones se dieron cuenta de la existencia del dios de la magia y el Wib. Sin embargo, muchos todavía eran escépticos sobre la autenticidad de los informes. Casi todos estaban mirando en secreto. Después de todo, la red mágica estaba siendo extendida por Gamora y Nebula, cuyas identidades eran difíciles de aceptar. Muchos se preguntaron si esto estaba de alguna manera relacionado con Thanos o si era otra de las siniestras tramas del MA de Titán. Cuando Aaron escuchó esto, se divirtió, pero no estaba preocupado. Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que se aclararan los malentendidos. Como Sandar demostró el inmenso poder de la red mágica, más civilizaciones caerían automáticamente bajo su influencia. A través de los esfuerzos de la ciudad todopoderosa, Hela y otros, Aaron creía que la mayoría de las civilizaciones en la galaxia pronto estarían conectadas. Entonces, se expandirían hacia afuera a través de la Vía Láctea, o finalmente, Aaron podría considerar extenderse a otros universos. Aaron ya estaba planeando usar su conocimiento para crear una máquina de viajes de Prince, lo que le permitiría viajar a diferentes universos. Alternativamente, podría continuar mejorando la transmisión dimensional, esperando viajar a través de universos paralelos e incluso superar el poder del universo DC. Pero antes de todo eso, necesitaba reforzar su fuerza. La velocidad a la que se extendía la red mágica había excedido las expectativas originales de Aaron, por lo que los planes tuvieron que ajustarse. A medida que la era de la red mágica se acercaba, Aaron se dio cuenta de que el universo de bolsillo solo podría no poder contener un poder tan inmenso. Para lidiar con esto, necesitaba aprovechar más poder mágico para mejorar aún más su fuerza. En la actualidad, los niveles más altos de magia que había alcanzado eran la absorción de energía, el espacio de bolsillo, la reorganización atómica y la magia de materialización, cada una en LV8. La transmisión dimensional fue en LV7. Aaron decidió priorizar la mejora del espacio de bolsillo, seguido de otros tipos de magia. Una vez que la red mágica se haya extendido aún más, habría una oportunidad para actualizar todas estas habilidades a LV10. Con calma contempló sus próximos pasos. La mejora mágica requirió el consumo de poder mágico. Y la red mágica era fundamental para sus planes. Con este enlace clave casi completo, era hora de concentrarse en fortalecerse aún más. Sin embargo, actualizar una sola capacidad mágica a LV10 requeriría una enorme cantidad de energía. Aaron sabía que solo podría pensar en eso una vez que la red mágica se hubiera extendido aún más. Y una vez más la gente estaba trabajando para él. Estaba seguro de que el día llegaría pronto. Aaron anticipó ansiosamente lo que sucedería cuando su magia llegó a LV10. Sabía que sería extraordinario. Cuando Aaron entró en una nueva fase de su progreso, el mundo exterior no se detuvo.
Las nuevas civilizaciones todavía estaban tratando de conectarse con la red mágica, mientras que varias fuerzas lo expandieron cuidadosamente. El Imperio Kree, por ejemplo, e incluso el propio Thanos, se vio profundamente afectado por la existencia de la red mágica. Se volvieron cada vez más inquietos. También lo fueron las mefistas de los reinos dimensionales, que todavía estaban trabajando en planes para su verdadero universo. Moto, Fe y otros también. Estaban ideando un plan tras otro. Mientras tanto, en la Tierra, esta pequeña bola rota tampoco era pacífica. Capítulo 194. ¿El dios de la magia es igual al dios Pantera Negra? El flagelo de Wakanda. ¿Cómo está Aaron ahora? ¿Algún problema? Dentro de SHIELD, Nick Fury había estado haciendo la misma pregunta para lo que parecía siglos. No, nada sucede por ahí en este momento. Esas son buenas noticias, dijo Nick Fury, bebiendo su café y dejando escapar un largo suspiro de alivio. Aunque Aaron había sido de gran ayuda para la defensa de la Tierra, incluso repeler el ataque de la dimensión de Mepista, hubo muchas complicaciones derivadas de su participación. Recientemente, estos problemas se habían intensificado. Loki era una preocupación. Según Thor, Loki había recibido ayuda de 2 titanes, y sus habilidades mágicas ahora estaban a la par con la suya. Loki, cara a cara, Loki pudo enfrentarse cara a cara con Thor e incluso competir con el rey de los dioses en batallas legendarias. Luego estaba Hela, que les había causado mucha ansiedad. Después de todo, fue el rey de los dioses quien la había sometido. Especialmente después de enterarse de que Hela también se había conectado con la red mágica en el dominio de Aaron y comenzó a desarrollar la iglesia de la diosa de la muerte, el dolor de cabeza de Fury solo había crecido. Estos dos, Loki y Hela, estaban parados como imponentes montañas en su camino, abrumando tanto a los Vengadores como a la oficina de magia. Las razones de su creciente presencia estaban profundamente interconectadas. Para ser honesto, si no fuera por la red mágica de Aaron, sería imposible para Loki y Hela crear tal presión sobre ellos. Fury ahora temía que Aaron pudiera llegar a otro trato, y surgiría otro poderoso villano. Aunque Hela había desaparecido recientemente y las cosas se habían calmado, sus problemas estaban lejos de terminar. También estaban las dimensiones mepistas, al acecho en las sombras, esperando su próxima oportunidad de invadir. Su presencia envió un escalofrío por la columna vertebral de todos. Además, hubo figuras poderosas que desarrollaron secretamente dispositivos y tecnologías energéticas. Algunas personas, después de adquirir poderes extraordinarios, se negaron a permanecer ordinarios. Los incidentes de superpotencia fuera de control con frecuencia ocurrían en todo el mundo. Estas personas se creían superiores a los demás y comenzaron a desafiar al mundo con sus poderes nuevos. Blindaje. Y la oficina de magia se encontró abrumada, a menudo teniendo que lidiar con los nuevos alborotadores después de someter a las fuerzas de Loki y Hela. Para abordar esto, las Naciones Unidas habían aprobado en secreto un tratado sobre el uso de la magia para limitar las acciones de las personas con superhabilidades. Si alguien violaba el tratado, los Vengadores y la oficina de magia debían tomar medidas y capturarlos. Pero, ¿por qué los magos eran tan fáciles de capturar? También habían notado que una fuerza misteriosa interfería secretamente con sus esfuerzos. Parecía que sus acciones habían tocado los intereses de personas poderosas. Esta situación tenía sentido cuando uno consideraba la estructura de la magia. Cada mago tenía un superior. Las mejoras mágicas de estos superiores se basaron en los esfuerzos de sus subordinados. En cuanto a la capital, una vez que las personas obtuvieron los beneficios de la magia, podrían ser persuadidos de hacer cosas que violaron la ley. Esta furia especialmente frustrada. Aunque la red mágica le había dado a la Tierra más poder para resistir las invasiones extranjeras, también provocó una gran cantidad de problemas. Temieron eso algún día. Alguien podría obtener acceso avanzado a la red mágica por dudosos medios, y eso sería un desastre. Afortunadamente, tal evento aún no había ocurrido. Sin embargo, recientemente hubo un incidente inquietante. Había un electricista llamado Max. Mientras trabajaba en Stark Industries, cometió un error que causó un rayo. Pero en lugar de morir, ganó la capacidad de absorber y controlar la electricidad, incluso emitiéndola. Normalmente, esto no habría sido más que un criminal ordinario con habilidades eléctricas que fácilmente podrían ser sometidas por los Vengadores o la oficina de magia. Sin embargo, las cosas dieron un giro extraño. Un individuo misterioso había informado a Max sobre la red mágica.
Esta conexión llevó a Max a absorber la electricidad en cantidades cada vez más masivas, cargarla a la red mágica y limpiar varias ciudades, incluida Nueva York. A través de esto, Max ganó un poder mágico significativo e incluso dañó a los miembros enviados para capturarlo. Sin la red mágica, sin esa misteriosa figura que lo ayudó, Max nunca se habría convertido en una amenaza tan formidable. Los informes indicaron que había un límite superior para la capacidad de Max para absorber la electricidad. Pero con la ayuda de la red Magic, era como si estuviera nadando en ella. Nick Fury suspiró. Recordó el mensaje de los Skrulls. La palabra de la red mágica se había extendido por el universo. Afortunadamente, muchas civilizaciones todavía eran escépticas y no habían tomado ninguna medida. Sin embargo, ese escepticismo no duraría mucho. Una vez que comenzaron a experimentar con la red mágica, comenzaría una carrera armamentista mágica global, y la Tierra perdería su ventaja mágica. ¿Cómo está la situación con Electrón? ¿Orolo y los demás han progresado? Fury preguntó. No, todavía lo están rastreando. Charles también está usando sus poderes psíquicos para encontrar su ubicación. Surgidamente, sin embargo, parece estar bloqueando los poderes psíquicos de Charles. Alguien puede estar ayudándolo. Diles que lo encuentren rápidamente. No podemos dejar que cause más problemas. Fury ladró. Aunque Electrón no se había conectado con la red mágica por mucho tiempo, su magia ya había mejorado significativamente, colocándolo a la par con muchos en la oficina de magia y los Vengadores. Con Thor no dispuesto a intervenir, dependía de los X-Men, particularmente Orolo, manejarlo. ¿Alguna información sobre la figura misteriosa? ¿Es el mismo grupo de personas que deberían haberse ahorcado en una lámpara de calle? Fury preguntó con molestia. Ese grupo de personas era una fuente constante de dolor de cabeza. El país más rico, antes de la era mágica, era Estados Unidos, y había seguido siendo así después. Wakanda, aunque no es ampliamente conocido, había avanzado tecnología que superó con creces incluso Estados Unidos. El país ya había dominado los viajes espaciales, pero mantenía sus avances ocultos, engañando al mundo para que pensara que eran una nación africana pobre y atrasada. Se enorgullecían de su aislamiento, creyendo que su tecnología era superior a cualquier forma de magia. Sin embargo, T'Challa, al regresar de sus estudios en el extranjero, tenía un punto de vista diferente. A medida que la magia se volvió más frecuente y su poder más fuerte, una vez más había propuesto conectarse con la red mágica. Destacó los incidentes recientes de super habilidades no controladas. Mientras que otros habían dudado, T'Challa había sido resuelto. El poder de la magia no se podía ignorar, y era hora de reconsiderar su postura. Según nuestra información, la red mágica fue creada por el dios de la magia de Asgard, dijo T'Challa. Es una deidad poderosa, comparable incluso para los dioses de la Pantera Negra. He hablado con el gran dios Pantera Negra sobre esto. El nombre del dios de la magia ya ha ganado algún reconocimiento entre los dioses, aunque no es tan fuerte como el de Odin. Sin embargo, vale la pena investigar la red Magic. Puede permitirnos descubrir los secretos de Wakanda. El rey T'Chaka, que había estado escuchando atentamente, se volvió hacia su asesor, Shuri. ¿Has hecho algún progreso con Magic Network? No. He probado todos los métodos que conozco para descubrir su existencia, pero hasta ahora, he fallado. Es muy misterioso y parece más allá del alcance de nuestra tecnología. Sin embargo, según mi análisis de inteligencia, creo que debemos intentar conectarnos a la red mágica. Si bien puede estar limitado por el dios de la magia, podría ayudarnos a estudiar la magia aún más. También nos permitirá comprender su naturaleza especial, protegiéndonos de ser monitoreados por otros magos. Pero sugiero que usted o T'Challa no hagan las conexiones iniciales. Ambos son panteras negras. Bendecido por el poder del dios de la pantera negra, y no debe ser controlado por el dios de la magia. Shuri razonó con cuidado. Así es, agregó otro anciano. El dios de Black Panther cuida sobre nosotros. La magia, no importa cuán especial, no sea rival para la fuerza que ya poseemos. La magia puede ser un regalo. Pero seguimos siendo leales al dios de la Pantera Negra. Mientras continuaban su discusión, un repentino destello de rayos dividió el cielo, iluminando todo el país. Hay una invasión enemiga. Capítulo 195. Black Panther, que continúa expandiendo su influencia y abraza al dios de la magia. ¿Qué pasó? ¿De dónde vino el enemigo?
El repentino ataque destrozó la tranquilidad de Wakanda. T'Chaka se apresuró a la ventana y miró a la distancia, su frente frunció profundamente. Wakanda no había visto una guerra en mucho tiempo. Con su tecnología avanzada, generalmente fueron otros quienes evitaron problemas con ellos, no al revés. Si alguien se atreviera a acercarse a Wakanda, sus centinelas secretas los detectarían mucho antes de llegar y expulsarlos. Incluso hace 10 años. Cuando su hermano menor, Nehob, buscó compartir la tecnología y el vibranio de Wakanda con otras naciones africanas, se había puesto en contacto con Ulises, un traficante de armas externo, para robar vibranium, una perturbación a pequeña escala que no calificó como una invasión. Pero esta vez, el enemigo había llegado directamente a su puerta. Era demasiado extraño. ¿Quién tuvo la audacia de apuntar a Wakanda? ¿Cómo podrían incluso saber sobre su existencia? El enemigo se ha movido a través de las tribus fronterizas y ahora está en lo profundo de nuestro corazón, muy cerca de nuestra posición. Se están cerrando a la velocidad vertiginosa, informó Surrui, su voz en tiempo mientras escaneaba la red de defensa. Surrui abrió el sistema defensivo y miró nerviosamente a los puntos rojos parpadeando en la red Wakanda. He activado el escudo de protección. Debería mantenerse por un tiempo. Con nuestro equipo de defensa, definitivamente podremos derribar a estos invasores. En ese momento, se lanzaron cientos de naves espaciales, corriendo hacia la dirección del enemigo. Los escudos protectores se elevaron en el cielo, bloqueando el área objetivo. Pero cuando Surrui terminó de hablar, un rayo golpeó el escudo. La huelga fracasó, y el enemigo desapareció de repente, solo para reaparecer al otro lado del escudo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Podría ser que el intruso haya dominado la capacidad de teletransportarse a través del espacio? Surrui preguntó con urgencia, enviando datos para analizar la trayectoria del oponente. ¿Un dominio de la manipulación espacial? T'Chaka reflexionó. ¿Un enemigo capaz de ejercer el poder del espacio? ¿Quién podría ser? Okoye, capitán de la Guardia Real de Black Panther. Ya había convocado a todos los miembros de su equipo y sellado del palacio. Se paró cerca del rey T'Chaka y la reina Ramonda, asegurando su protección, así como la del heredero, T'Challa y la princesa Surrui. Cuando T'Chaka se dio cuenta de la gravedad de la situación, ordenó que se le trajera el traje de batalla de la Pantera Negra. Como el rey de Wakanda. También fue la Pantera Negra actual, con el deber de proteger a la nación, un papel transmitido por generaciones. La Pantera Negra fue bendecida por los dioses, otorgado con la hierba en forma de corazón y el traje de batalla, un símbolo de autoridad y unidad. Aunque el físico de T'Chaka había crecido con la edad, su fuerza se mantuvo formidable. Después de ponerse el traje de Black Panther, se preparó para la batalla. Una pantera negra de Sets, pero aún resuelto. Cuando T'Chaka se puso su traje, asintió con la cabeza a quienes lo rodeaban y salió con parte del guardia. Lucharía para defender a Wakanda. ¿Crees que el padre estará bien? T'Challa preguntó, preocupado mientras veía a su padre despedirse. Deseaba pelear en su lugar, pero como heredero, todavía no era una pantera negra. No había consumido la hierba en forma de corazón ni había recibido la bendición de los dioses de la Pantera Negra. Sin el traje de batalla completo o la aprobación divina, no pudo pelear. Debería estar bien, Surrui le aseguró. Aunque el enemigo es fuerte. Tenemos la bendición del dios de la Pantera Negra. Nadie puede derrotar a Wakanda bajo su protección. Y todavía tenemos muchas tropas. T'Challa se sintió un poco más a gusto, pero todavía estaba preocupado. La fuerza de la tecnología de Wakanda era suficiente para aplastar el mundo, sin embargo, un enemigo desconocido que había dominado la manipulación espacial les estaba causando problemas. Parecía imposible para tal intruso poner a Wakanda de rodillas. ¿Podemos determinar quién es este intruso? T'Challa preguntó. Estoy revisando ahora, respondió Surrui. Momentos después, encontró la información. El intruso es Max, el hombre electro-óptico que causó múltiples ataques terroristas en los Estados Unidos hace unos días. Es un electricista de Stark Industries. Parece que también está conectado a la Magic Network, ganando poder a través de sus habilidades. Surrui hizo una pausa. Ahora, Orolo, el subdirector de la oficina de magia de EU, lidera a los X-Men en una cacería humana para él. T'Challa apretó sus puños. Maldita sea. Es un mago. No sabemos lo suficiente sobre la magia para tratar con alguien como él. T'Challa sintió una oleada de frustración.
¿Cómo es posible que alguien que se haya conectado recientemente a la red mágica pueda causar tantos problemas por Wakanda? Además, los Estados Unidos lo cazan, pero aún se atreve a invadir Wakanda. ¿Quién le dio el coraje? La reina Ramonda habló, su voz apretada con preocupación. No debería saber sobre la existencia de Wakanda. ¿Por qué entraría en nuestro territorio? No, dijo T'Challa, sacudiendo la cabeza. Después de esta batalla, debemos acelerar nuestra investigación en la red mágica. No podemos permanecer tan pasivos. Te apoyaré, T'Challa, dijo la reina Ramonda, colocando una mano sobre su hombro. Pero debemos actuar rápidamente. El cielo sobre Wakanda estaba lleno de truenos mientras Max continuaba causando estragos, usando sus poderes para destruir las naves espaciales de Wakanda una tras otra. Nadie podía detenerlo. Mientras tanto, T'Chaka dirigió la carga con el ejército de Wakandan. Pero incluso con la tecnología de Vibranium que los protegía, no eran rival para la magia. Aunque Wakanda poseía grandes cantidades de vibranio, no tenían la misma ventaja que Asgard, donde los soldados estaban equipados con armadura de cuerpo completo y armas hechas de metal Uru. Solo Black Panther llevaba equipo de Vibranium completo. Max, aunque nuevo en la red mágica, ejerció suficiente poder para lidiar fácilmente con las fuerzas de Wakandan. En el corazón de Wakanda, con acceso a la energía de la ciudad, su magia solo se hizo más fuerte. En este punto, estaba claro que derribar a Wakanda no sería una tarea fácil para Max. Sin embargo, las intenciones de Eric nunca fueron destruir a Wakanda. Al ver la figura portal de la Pantera Negra en medio de la batalla, Max se dio cuenta de su objetivo, derrotar a la actual Pantera Negra y reclamar el título para sí mismo. Si tuviera éxito, se convertiría en el nuevo rey, obteniendo acceso a la tecnología de Wakanda para mejorar su propio poder. Con esa fuerza, podría conquistar África y desafiar tanto a los Vengadores como a la Magic Bureau. Eric avanzó para enfrentar a T'Challa, segura de que podría derrotar al heredero al trono. Max conocía las reglas: si pudiera derrotar a la Pantera Negra en combate, se convertiría en el nuevo rey. Con ese objetivo en mente, Max se preparó para el duelo. Después de la batalla, la Pantera Negra fue derrotada, y solo su cuerpo sin vida regresó a Wakanda. Un misterioso señor de Wakan se atribuyó la responsabilidad de derribar la Pantera Negra, lo que planteó sospechas de que tenía conexiones con los invasores. Aunque las dudas perduraron, pronto quedó claro que solo la magia podría soportar la magia. Eric, ahora en control, comenzó a desafiar a T'Challa por el trono, afirmando su derecho a gobernar. El ascenso de Eric al poder fue rápido, pero no sin oposición. Muchos wakandanos no podían aceptar la idea de Eric como su rey, alguien que nunca habían conocido. Sin embargo, según la tradición, la victoria de Eric en la batalla lo convirtió en el gobernante legítimo. Pero Eric no había olvidado el asesinato de T'Chaka. Su siguiente tarea era encontrar y llevar al asesino ante la justicia. Antes de buscarlo, ¿has pensado en una cosa? Eric cuestionó. ¿Crees que si lo rodeamos y lo capturamos, podemos matarlo para vengar el rey T'Chaka? Surrui, quien supervisaba los avances tecnológicos de Wakanda, fue firme. Nuestra tecnología es más que suficiente para dar un golpe fatal a cualquiera, incluso a alguien conectado a la red mágica. Eric sacudió la cabeza, sin preocuparse. No tengo la intención de desacreditar la tecnología de Wakanda. Pero debes entender que el enemigo ha sido bendecido por el dios de la magia. No podemos simplemente dominarlo solo de tecnología. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Surrui preguntó, su frustración evidente. Los ojos de Eric se endurecieron. Necesitamos más energía, mayor energía. Propongo que construamos múltiples estaciones de energía para suministrar mi magia. Como el elegido de Dios de la magia, pronto superaré a Max y lo derrotaré. Un silencio cayó sobre la habitación cuando los demás consideraron sus palabras. Surrui, aunque reacio, estuvo de acuerdo. La supervivencia de Wakanda dependía de confrontar a Max, y la propuesta de Eric parecía el único camino a seguir. Necesitamos la ayuda del dios de Black Panther, continuó Eric. En otra parte, en Sandar, Gamora y los demás se conectaban con la red mágica, sus poderes se fortalecen. Sin embargo, Nebula no pudo participar debido a su cuerpo mecánico, que no podía canalizar la magia. Deberíamos ir al dios de la magia, sugirió Gamora. Si puede restaurar su cuerpo, tendremos el poder de desafiar a Max. Nebula fue conmovida por la idea.
¿Quién querría seguir siendo una máquina cuando pudieran volver a estar completos? Pero justo cuando se prepararon para irse, el padre de Star-Lord, Ego, llegó a la escena, complicando sus planes. Capítulo 196. El ego de Dios seguro. ¿Quién es el novato? Antes de que llegara el ego, Yondu ya había despegado con el merodeador. Sabía muy bien que una vez que llegó el ego, con su fuerza, inevitablemente eliminaría su ira de más de 10 años en ellos. Los merodeadores ya habían sufrido múltiples éxitos. No podría haber más pérdidas. Solo Estrella. Lord y su grupo quedaron en Sandar, enfrentando a Yi-Ge solo. Cuando Star-Lord lo vio, su apariencia era completamente desconocida. Star-Lord era incierto. Kill, pensé que mi apariencia hermosa era suficiente para explicar nuestra relación. Parece que todavía tienes dudas. El ego apareció frente a Star-Lord lo más amable posible. ¿Esta es tu pareja? Escuché que derrotas a Ronan. ¿Quién tenía la gema de poder? Como se esperaba de mi hijo, tienes un muy buen grupo de parejas. El ego estaba evaluando los compañeros de Star-Lord. Rocket, Groot, Drax, todos los miraron. No había mucha emoción en sus ojos. Cuando miró a Nebula, no reconoció su identidad. La hija adoptiva de Thanos era solo un ser común para él. Incluso si muchas civilizaciones los veían como demonios, todavía eran débiles en sus ojos. Él era un dios. Incluso Thanos no había captado su atención, entonces, ¿por qué le importaría la mala reputación de los demás? Sin embargo, cuando miró a Gamora, su mirada permaneció más tiempo. Buena magia. Bien. Estaba simplemente bien. En comparación con él, estaba muy por detrás. Incluso su duplicación actual, diseñada puramente por la conveniencia del movimiento, obtuvo más poder que Gamora. Esta era la esencia de ser un dios. Si no fuera por el hecho de que eran amigos de Star-Lord y que Star-Lord posiblemente llevaba su completo gen de dios, haciendo que valga la pena centrarse, no los habría ahorrado una segunda mirada. Mi padre biológico. A pesar de que se había preparado mentalmente, Star-Lord todavía se sentía confundido. Después de que tu madre murió, contraté a Yondu para traerte de vuelta. Pero él nunca me devolvió a mí. Y ahora, padre e hijo se encuentran más de 10 años demasiado tarde. No sé por qué hizo eso, pero nunca dejé de buscarte. Ahora, finalmente te he encontrado, y has heredado mis genes. Ven conmigo. Déjame ver lo poderoso que eres con los genes que heredaste de mí. El ego no podía esperar para quitarle a Star-Lord. Star-Lord lo escuchó, pero no ofreció una explicación. Originalmente había creído que Yondu lo acogió porque Star-Lord era lo suficientemente pequeño como para colarse en lugares que los adultos no podían y podría ser útil para robar. Pero lo que Yondu le dijo más tarde destrozó esa percepción. ¿Pero era el ego realmente tan cruel? Parecía tan amable, como un padre amoroso. Por cierto, ¿escuché que eres un dios? Sí, como puedes ver. Soy un llamado dios, querida. Es solo que soy un dios ordinario. No necesitas preocuparte demasiado por esta identidad, y tú tampoco deberías. Ego sonrió y habló con los demás, invitándolos a abordar su nave espacial. Eres mi hijo, y si has heredado mis genes, entonces eres un dios también, y eso no es gran cosa, hijo. Podemos hablar sobre los detalles de nosotros más tarde, tenemos mucho tiempo por delante. Tal vez podamos hablar lentamente en el barco. Ver Ego invitándolos a bordo, Gamora y Nebula decidieron ir después de un breve intercambio. Como socios, les preocupaba la verdad de lo que Yondu había dicho. Ya que eres un dios, ¿conoces a Aarón? ¿Quién es más fuerte entre usted y él? Una vez en la nave espacial, Star-Lord comenzó a hacer las preguntas que habían estado en su mente. ¿Aarón? El ego estaba un poco confundido por la mención de este nombre. El dios de la magia de Asgard. El dios que luchó contra Ronan con nosotros antes y mató a Ronan. Star-Lord aclarado. Oh, entonces te refieres a él. Lo conozco. Últimamente ha ganado una gran reputación en todo el universo. El ego de repente se dio cuenta, aunque rara vez prestó atención a cualquier cosa fuera de sus herederos y mujeres. Pero al buscar Star-Lord, se había encontrado con información sobre él. Mirando la cara expectante de Star-Lord, Ego se rió. ¿No fue este un gran momento para el adoctrinamiento? Mientras Star-Lord estuviera de acuerdo con él, las cosas se volverían mucho más fáciles después. Hijo, aunque digo que soy solo un dios del tipo común, eso es solo yo siendo humilde. Soy una persona muy humilde. Si fuera alguien más,
no habría respondido estas preguntas. Pero como eres el que pregunta, puedo decirte claramente. Somos dioses. Los verdaderos dioses. No como los dioses de Asgard. Los dioses de Asgard están obligados por el tiempo y a menudo cumplen con su fin debido a su vida útil. Sin mencionar un mero dios de la magia, incluso Odín, el rey de los dioses en Asgard, no es nada en comparación con los dioses. Puede haber grandes diferencias entre los dioses. ¿Sabes cuánto tiempo he vivido? ¿Cuánto tiempo? Star-Lord preguntó por curiosidad. Millones de años, al menos. Mi primer recuerdo es parpadeando y flotando en el espacio, existiendo completamente solo. Durante millones de años, aprendí a controlar las moléculas a mi alrededor. Me volví más inteligente y más fuerte, y en el tiempo que siguió, construí mi propio planeta. Espera, ¿construyiste tu propio planeta? Al escuchar esto, todos parecían confundidos. Sí, es mi planeta, no tan grande, sobre el tamaño de tu luna. Tomó millones de años crear algo de la nada. Ego explicó con una sonrisa. Al ver la expresión sorprendida de Star-Lord, estaba muy satisfecho. ¿Cuánto tiempo pueden vivir los dioses de Asgard? La historia registrada dice solo decenas de miles de años, cientos de miles, ¿verdad? Ahora ves la diferencia entre el dios y el dios de la magia. Star-Lord asintió, todavía en estado de shock, su corazón acelerando con emoción. Vaya, su propio padre era en realidad tan poderoso. ¿Sería capaz de convertirse en un dios poderoso en el futuro? Esto se sintió como la plantilla protagonista en las novelas. Una vez que ganó el poder divino, ¿no superaría al dios de la magia? La explicación del ego estaba más allá de lo creyente. Especialmente cuando dijo que el dios de la magia no era nada comparado con él. En ese momento, Gamora y los demás no lo creían. Pero luego lo pensaron, Ogo había creado un planeta. Había vivido durante millones de años. ¿Parecía que era posible? Sin embargo, cuando volvieron a pensar en la red mágica, las cosas no se suman. Construir un planeta fue impresionante. Pero el dios de la magia también había creado una red mágica que abarcaba toda la galaxia y más allá. Al ver sus expresiones, Star-Lord también consideró esto, y luego habló. ¿MagicNet? ¿Qué es eso? ¿Una red especial que permite a las personas dominar la magia? El ego no notó la llamada red mágica, pero todavía sonrió y dijo, es solo una forma para que la gente aproveche los poderes extraordinarios. No es un gran problema. Cuando ves mi plan, lo cual es casi completo, te darás cuenta de que la red mágica no es nada. ¿Cuál es el plan? Star-Lord preguntó. Un plan para la dominación mundial. ¿Sabes? Todos estos años, he estado buscando vida para llenar el agujero vacío y solitario en mi corazón. Pero cuando lo encontré, fue muy decepcionante. Desde ese momento, me di cuenta profundamente de que soy diferente de esos seres comunes. El tiempo no nos afecta, pero los afecta. Entonces, encontré significado. He plantado miles de mis extensiones en miles de mundos durante milenios. Quiero lograr el verdadero propósito de la vida, crecer y propagarse. Para que todo se convierta en mí y haga que el mundo sea significativo. Mirando el ego con sus elevados ideales, todos se sintieron entumecidos. Qué Dios tan benevolente era. Pero parecía un villano que quería destruir el mundo. Y lo siguieron a su territorio. Era como una oveja que entraba en la boca de un tigre. Gamora y Star-Lord intercambiaron una mirada, viendo la amargura en los ojos del otro. Comenzaron a usar la red mágica para contactar al dios de Ir. En este punto, no podían pensar en una forma de resolver el problema. Esperaban que Aarón, también un dios, pudiera ayudarlos. De lo contrario, si entraran en el territorio del ego, ni siquiera podrían escapar. Por otro lado, Aarón, que estaba tratando de mejorar su fuerza, recibió noticias de Carla. Les preocupaba que a Aarón no le importara. También le contaron sobre el plan final del ego. El dios de la magia y el ego tenía objetivos contradictorios. El dios de la magia estaba difundiendo la red mágica, mientras que el ego quería destruir toda la vida. Para este asunto, Aarón realmente tomaría medidas. Pero no necesitaba intervenir directamente. La solución ya había sido entregada a otra persona. El ego era poderoso, pero era estacionario, un objetivo fijo. Podría ser devastado tanto como quisieran. No valía la pena el tiempo de Aarón para tratar con él. Aarón respondió casualmente al mensaje y volvió a su retiro.
Gamora y Nebula se sorprendieron por la solución. ¿Es posible tener estrella? Lordo, ¿usa la red mágica para absorber la energía del planeta? Simple. Dijiste que el ego es un dios que puede crear planetas. Sí, pero al dios de la magia no parece importarle. Gamora sonrió con ironía. No había esperado que el ego, que los había hecho tan preocupado, ni siquiera valía la pena aparecer a los ojos del dios de la magia. Los dos miraron al dios seguro. ¿Ego? ¿Era el ego correcto, o era el dios de la magia? ¿Por qué parecía que no se amaban? ¿Quién era el dios más poderoso? ¿Y quién era el novato? Capítulo 197. Arma secreta del Señor Dimensional, actualización de absorción de energía. Después de un tiempo de conversación, el ego cayó en un sueño profundo con la ayuda de la mujer mantis. Esto fue simplemente una duplicación de su forma original, y tenía sus defectos. Para regresar a su estado máximo, necesitaría regresar a su planeta natal. Una vez que el ego se había quedado dormido, Gamora y los demás apartaron apresuradamente a Star-Lord. Kill, tu padre no parece un buen tipo, dijo Gamora en serio. Necesitamos prepararnos para enfrentarlo. Si es necesario, incluso podemos tener que matarlo. No olvides nuestra misión. Star-Lord estaba perdido por palabras. Se quedó en silencio, perdido en el pensamiento. A veces, la vida era cruel. Justo cuando había estado imaginando la posibilidad de heredar los poderes divinos y superar incluso al dios de la magia, su padre biológico se reveló como el villano de la historia. ¿Su objetivo final? Destrucción del mundo. Ahora, se enfrentó a una decisión agonizante: seguir el ego por el camino de la destrucción o convertirse en el guerrero justo que algún día enfrentaría a su padre. Fue una gran elección. Aunque Star-Lord reflexionó sobre esto internamente, no pudo evitar sentir una tensión incómoda mientras Gamora hablaba. La realidad del patricidio se avecinó sobre él. Y no estaba listo para aceptar eso. La pregunta es, ¿cómo lo derrotamos? Rocket levantó la mano y agregó: según lo que hemos escuchado, él es un dios poderoso, más justificado que el dios de la magia que enfrentamos antes. Incluso el rey de los dioses en Asgard es solo un junior en sus ojos. ¿Cómo luchamos contra alguien así? La voz de Rocket tembló ligeramente con incertidumbre. Me he puesto en contacto con el dios de la magia, respondió Gamora rápidamente, y dice que la pluma puede derrotar al ego. Todo lo que necesita hacer es usar la red mágica para absorber la energía y drenar continuamente el origen del planeta. Eso debilitará el ego lo suficiente como para derribarlo. ¿Estrella? Los ojos del Señor se abrieron. Entonces, puedo derrotarlo, pero perderé los poderes divinos de mi gen, ¿pero todavía tendré magia? ¿Eso significa que seguiré siendo fuerte? Gamora asintió. Sí, serás poderoso. Pero primero, necesitas derrotar al ego. Star-Lord dudó, desgarrado. ¿Es este método realmente confiable? El dios de la magia es poderoso, pero el ego también es un dios. Puede sobrevivir en el espacio sin un traje espacial, y tiene una vida útil infinita. ¿Crees que el dios de la magia puede derrotarlo? No lo sabemos con certeza, suspiró Gamora. Pero es la única opción que tenemos. Tenemos que intentarlo. El ego desprecia al dios de la magia, y el dios de la magia tampoco piensa mucho en el ego. Esta es una prueba para ambas partes. Dimensión del infierno. Mefisto dejó escapar un grito devastador. Según la última información, el dios de la magia ha difundido su red mágica en todo el universo. Su poder está creciendo día a día. Si no actuamos pronto, será demasiado tarde para nosotros. Mefisto paseó nerviosamente, profundamente en el pensamiento. Debemos actuar rápido y apoderarse de la red mágica del dios de la magia. Si todo ese poder se pone en las manos equivocadas, el impulso que recibirá será inimaginable. Dormammu lo miró enojado. Es fácil de decir, pero has estado hablando de eso sin ofrecer ninguna solución real. No eres más que hablar. Al menos no soy el que pasa todos los días apagando incendios y conectando agujeros en mi propio dominio, respondió Mefisto, sin retroceder. Eres el demonio más intrigante, pero no estás haciendo nada. Dormammu respondió con solo un resoplido frío. Entre ellos, Dormammu fue el más frustrado. Su dominio oscuro se había convertido en un objetivo principal para los magos, y aunque había logrado defenderse, el daño acumulativo fue sustancial. La pérdida de energía estaba aumentando, y estaba ansioso por entrar en el universo real para causar estragos en los magos que le habían causado tantos problemas. Mientras tanto, señores dimensionales.
Quien se había acostumbrado a las constantes disputas, trató de pasar desapercibido. Ella tenía el comportamiento más tranquilo de todos. Cuanto más fuerte se volvió Aarón, más feliz que era, aunque sabía que una nueva batalla estaba inevitablemente en el horizonte. Esta vez, utilicé la dimensión púrpura para traer un recién llegado. Por cierto, estás familiarizado con el invitado secreto. Mepisto comentó a los otros señores dimensionales después de entregar sus duras palabras a Dormammu. Solía servir con Velasco, un demonio llamado Nastil. Seguramente lo recuerdas. La expresión dimensional del señor cambió ligeramente. Pensó en el líder demonio que una vez la había seguido como subordinado. Ella había asumido que había perecido en el campo de batalla, pero ahora parecía que había sobrevivido, y a juzgar por su apariencia, se había vuelto mucho más fuerte. Lo conozco. ¿Cuál es el problema con él? La cara del señor dimensional permaneció neutral. Mepisto sonrió. Nastil trajo algo interesante con él. Tal vez, solo tal vez, podría ayudarnos a causar algunos problemas por el universo real. Después de la reunión de los señores dimensionales, el agente secreto informó a Aarón sobre todo. Cuando se enteró de la arma secreta que Nastil había traído, Aarón pensó por un momento antes de sacudir la cabeza y descartar la noción. Siempre hay una solución a cada problema. Mientras nuestra fuerza crezca, ninguna arma secreta importará, respondió Aarón con calma. No estaba preocupado por lo que Nastil trajo. Si fuera realmente poderoso, no estaría bajo el control de Moto y los demás. En lugar de centrarse en su arma secreta, Aarón estaba más preocupado por aumentar su propia fuerza. Su poder había vuelto a crecer, esta vez, no estaba priorizando su espacio de bolsillo. En cambio, estaba mejorando su absorción de energía. Capítulo 198, Ascensión mecánica. El mundo está en el caos. En este momento, la absorción de energía se había actualizado a LV9. Esta mejora fue gracias a la red mágica. Si Aarón hubiera confiado únicamente en sus propios esfuerzos, habría tardado significativamente más. Además, habría necesitado encontrar una fuente de energía suficientemente rica. Sin embargo, con la red mágica en juego, el proceso fue diferente. Ya no tenía que buscar energía. Mientras suficientes personas estuvieran conectadas, pudieron encontrar a Aarón. A través de la red mágica, la absorción de energía mejoró continuamente a medida que su competencia crecía. Por supuesto, aumentar la competencia no fue fácil. No solo cualquier energía podría ser absorbida para promover el crecimiento. La energía absorbida tuvo que cumplir con un umbral específico antes de que contribuya a aumentar la competencia. El proceso fue lento. Incluso con más de 100 millones de conectores en la red mágica, acababa de alcanzar el LV9. Aún así, la absorción de energía siguió siendo uno de los hechizos de más rápido crecimiento. Mientras la red mágica continuara funcionando sin problemas, las actualizaciones podrían ocurrir en cualquier momento. Con la absorción de energía ahora en LV9, la energía de Aarón se purificó aún más. Su vida útil se había extendido, y la pureza de su poder divino era muy superior al poder divino heredado de la llamada familia real de Odin. En cuanto al poder exacto de la absorción de energía, Aarón no había podido probarlo. No había sujetos de prueba adecuados disponibles y, sinceramente, no había necesidad de pruebas en este momento. La función principal de la absorción de energía era integrarse con la red mágica y restringir el poder mágico, mejorando su fuerza y competencia mágica. Pronto, cuando la absorción de energía alcanzó el LV10, Aarón creía que traería beneficios inesperados. Así como Aarón se deleitó con su nueva fuerza, algo inesperado estaba sucediendo en una ciudad remota en los Estados Unidos. Apareció un portal brillante en la ciudad, y de repente, se expulsó a un demonio sometido a una extraña mutación. El portal luego desapareció. En el mismo momento, otro portal se abrió en una ciudad diferente. En poco tiempo, estas puertas brillantes aparecieron en todo el mundo, cada una expulsando a un demonio feroz. Los magos de Camartaj inmediatamente detectaron las fluctuaciones en los límites dimensionales y enviaron un equipo de magos para investigar las ocurrencias. Cuando la antigua se enteró del incidente, ella frunció su ceja en preocupación. ¿Qué están tratando de hacer? Ella reflexionó en voz alta. Según sus hallazgos, estaba claro que los señores dimensionales no intentaban invadir el universo real directamente. No había picos de energía significativos, y si intentaban invadir, este método era demasiado crudo.
Liberar a algunos demonios débiles para asustar a la gente común solo podría causar pánico menor en el mejor de los casos. Estos demonios de bajo nivel fueron, en esencia, las formas de vida más débiles del mundo dimensional. Colocarlos en el universo real no tenía sentido. Además, los magos de Kamar Taj había mejorado enormemente sus habilidades a través de la red mágica. Con el antiguo ahora desprovisto de la gema del tiempo y no pudo prever el futuro, los magos se quedaron para reunir inteligencia. El primer grupo de magos en llegar a la fuente de las perturbaciones encontró una vista impactante. El demonio todavía estaba en un estado de flujo. Su carne se destrozaba y su cuerpo estaba experimentando transformaciones extrañas. La criatura estaba creciendo apéndices mecánicos, los circuitos orgánicos y las estructuras de las máquinas se fusionaron en una combinación extraña y antinatural. ¿Carne y máquina combinadas? Los magos intercambiaron miradas desconcertadas, inseguras de lo que estaban presenciando. El demonio mutante, ahora una fusión de carne y máquina, rugió y se cargó en los magos. A pesar de su extraña apariencia, la fuerza del demonio era formidable. Los magos lanzaron un rayo que atravesó su pecho, pero para su sorpresa, el demonio no murió. Donde la carne había sido pinchada, fue reemplazada por circuitos. Y el enchapado de acero cubrieron el área. Ahora, el demonio se parecía más a una máquina que un ser vivo. Los magos dispararon nuevamente, apuntando a la cabeza del demonio y otras áreas críticas. Esta vez, el demonio finalmente fue destruido. Informe esto al Supremo de inmediato. Procederé a la siguiente ubicación, ordenó el mago a cargo. Los extraños fenómenos dejaron incluso los magos más experimentados perplejos. Tuvieron que enviar a alguien de regreso a informar antes de continuar su investigación. Mientras que los magos todavía estaban lidiando con estas perturbaciones, otros lugares experimentaron sucesos similares. Los demonios continuaron mutando, convirtiéndose en seres mecánicos extraños. Algunos demonios incluso integraron máquinas adicionales en sus cuerpos, convirtiéndose en criaturas totalmente híbridas. Estas nuevas entidades podrían conectarse directamente a la maquinaria y aún así moverse con una sorprendente fluidez. La policía local fue rápidamente alertada de la presencia de estas extrañas criaturas. Se apresuraron a las escenas, intentando capturar o incluso eliminar a los demonios. Sin embargo, sus armas de fuego no eran rival para estos monstruos mecanizados. Los demonios especiales no solo tenían la capacidad de integrarse con las máquinas, sino que también poseían una rápida capacidad de autorreparación. Aún más inquietante fue su capacidad de cambio de forma, lo que los hizo increíblemente difíciles de contener. La fuerza policial, armada con armamento estándar, luchó para tener un impacto significativo. Cuando un demonio logró desarmar e incapacitar a un oficial, inyectó algo en el cuerpo del oficial. El oficial rápidamente comenzó a cambiar, transformándose en una mecánica como el demonio. El mismo proceso de transformación comenzó a afectar a otros. Los inyectados por los demonios también desarrollaron características mecánicas rápidamente. Si bien estos demonios no eran invulnerables, aún podrían ser dañados. Cuando la policía usó granadas y armas pesadas, los monstruos estaban dañados, pero no pudieron ser neutralizados lo suficientemente rápido. Sin presencia militar o armamento pesado adicional, los monstruos continuaron extendiéndose. A medida que el caos se intensificó, los magos de Kamar Taj se movieron rápidamente, abordando la creciente crisis donde pudieran. Cuando la antigua se dio cuenta de la escala completa del problema, se hundió en un pensamiento profundo. ¿Una raza especial de demonio capaz de infectar a las criaturas vivientes? ¿Cómo habían adquirido los señores dimensionales este poder? La aparición de estos monstruos mecánicos había llamado la atención de los Vengadores y la Oficina de Magia. Después de una reunión de emergencia, se movilizaron en lugares de todo el mundo para lidiar con la creciente amenaza. Incluso los X-Men, quien anteriormente había estado rastreando los movimientos de Max, ahora se centraron en los monstruos mecánicos. Si no fueran tratados rápidamente, sus números crecerían exponencialmente. Estos monstruos, capaces de asimilar a otros, plantearon una amenaza mucho mayor que la de los poderes eléctricos de Max. Al principio, los monstruos eran débiles. Pero a medida que absorbían a más víctimas, se fortalecieron. Su inteligencia también aumentó a medida que asimilaban, y los mutantes con habilidades especiales eran particularmente peligrosas una vez transformados. En poco tiempo, Aaron se enteró de la existencia de estos monstruos mecánicos. Encendió la televisión en su sala de estar.
donde cada canal estaba transmitiendo escenas de destrucción cuando los demonios mecánicos corrían desenfrenados. Aarón frunció el ceño ligeramente mientras observaba el caos desarrollarse. ¿Es esta la llamada arma secreta?, murmuró para sí mismo. Capítulo 199. Origin Magic Powers Power, nueva población de la vida. ¿Qué tipo de virus es este? La infectividad es aterradora. Wanda miró los monstruos mecánicos, sus caras feroces asimiladas a un ritmo sorprendente. Su expresión estaba un poco incómoda. Aunque ella había luchado contra demonios antes, lo que se mostró en la televisión fue mucho más aterrador. También fue mucho más grotesco. Una masa de circuitos mecánicos encerrados con carne y sangre, y la sangre goteó sin cesar. Bajo la presión de la potencia de fuego militar, rugieron locamente. No hay registros de este monstruo en la literatura de Asgard, al menos ninguno que yo conozca. Esto no parece nada de lo que hemos visto antes. La voz de Amora resonó, intrigada por los extraños monstruos. ¿Parece un virus mecánico? ¿Puede asimilar a las personas en máquinas? No importa lo que sea, si se atreve a venir, no se irá. S.I.F. comentó con resolución. Ella miró afuera, luego continuó. No parece haber ninguno de esos monstruos cerca de nosotros. Es mejor ser cauteloso. Esto es muy contagioso. Si no tenemos cuidado, uno de nosotros podría terminar como ellos, advirtió Aarón, después de un análisis rápido. No sabía exactamente cuál era el virus, pero su inteligente intelecto dedujo rápidamente sus características. Este virus tenía la capacidad de transformar la vida orgánica en máquinas. Sospechaba que podía asimilar casi cualquier material orgánico e incluso absorber la materia inorgánica, logrando una forma más alta de ascensión mecánica. Esto claramente no es un producto del mundo dimensional, continuó Aarón. Los mepistas no habrían creado esto. Sus habilidades ya son suficientes para convertir la vida en demonios después de un ataque. No hay necesidad de inventar algo como esto. Era evidente para él que este virus especial había venido de otro lugar, probablemente de Nastil, que de alguna manera lo había adquirido. Su propósito probable era interrumpir el universo real. Pero si esto era todo lo que las mefistas tenían, parecía poco probable que pudieran invadir el universo real con éxito. Las formas de vida mecánica eran generalmente débiles. Cualquier élite, incluso aquellos que habían dominado algo de fuerza, podría eliminarlos fácilmente. La asimilación de mutantes en cuerpos mecánicos no cambiaría eso. Sin embargo, lo que hizo peligroso a estas criaturas fue su velocidad de transmisión. Podrían producirse en grandes cantidades, lo que podría causar problemas menores en la Tierra, pero aún así no representarían una amenaza significativa. Tal vez, reflexionó Aarón. Si pudieran obtener un comandante, alguien para organizarlos, podría comenzar a atacar con una estrategia clara. Si este virus puede desarrollarse en secreto, podría convertirse en una gran amenaza para la Tierra. Hizo una pausa, pensando profundamente. Si alguien los controlara, podría explotar la rápida tasa de infección del virus y convertirla en un asalto mecánico organizado y generalizado. Con el potencial de asimilar formas de vida más altas, como los dioses, esto podría conducir a consecuencias catastróficas. Algo anda mal, exclamó Amora de repente. Su inteligencia parece estar mejorando. Señaló las imágenes de batalla en vivo en la pantalla. Mira, estos monstruos han aprendido a atacar estratégicamente. Varios están fingiendo desde una dirección, mientras que otros se están flanqueando desde un lado, atacando desde atrás. Se comunican. También están huyendo cuando están superados. Solo para regresar una vez que han absorbido materiales inorgánicos y se han reparado. Estos ya no son solo monstruos, están evolucionando a una nueva forma de vida. Aarón notó lo mismo. Estas formas de vida mecánica estaban ganando inteligencia mientras asimilaban y mataban, haciéndolas una amenaza mucho mayor que antes. Si solo fueran monstruos sin sentido, serían fáciles de eliminar. Pero a medida que evolucionaron, se convirtieron en una población muy invasiva. La posibilidad de que reemplazaran las formas de vida orgánica se volviera real. Además, su crecimiento fue una amenaza directa para toda materia orgánica. Deben ser eliminados de inmediato. Aarón declaró con urgencia. Una voz del exterior lo interrumpió. Era antiguo, atravesando un portal. Dios de la magia, ¿sabes de dónde vinieron estas criaturas? Aarón sacudió la cabeza.
Liana me dijo que estas criaturas podrían ser un arma secreta que Nastil adquirió desde un tiempo y una dimensión desconocidos. En cuanto a las características específicas, ahora sabemos más. Escuchando esto, el antiguo frunció el ceño. Las mefistas de la dimensión deben haber comenzado otra ronda de invasiones. Esto podría ser una prueba, o tal vez un preludio de un ataque a gran escala. Ella paseó brevemente antes de continuar. Necesitamos eliminarlos rápidamente. Si este virus se propaga a más personas, o incluso a otras razas en el universo, podría conducir a una poderosa población mecánica. Ese sería un problema real. La ceja del antiguo se frunció aún más. También me preocupa que los demonios puedan usar este caos para atacar el lugar sagrado. Si Liana tiene alguna información sobre los movimientos de las mefistas, por favor avíseme de inmediato. No hay problema, respondió Aarón. No confiaba plenamente en Liana, pero no decía tanto en voz alta. A pesar de que Liana fue su aliada, Aarón nunca confió por completo en ella. Había aprendido que no había tal cosa como la verdadera lealtad entre las mefistas. Dormammu, Satanist y otros podrían ponerse el uno al otro en cualquier momento, motivado únicamente por sus propios intereses. Después de recibir una respuesta satisfactoria, Ancient One se fue, que probablemente proteja a Kamar-Taj y se prepare para cualquier posible ataques. No mucho después, Gwen llegó por la ventana, seguido de Jane y Daisy. Como humanos regulares, su primer pensamiento al ver el horrible virus era venir a la casa de Aarón por seguridad. Con la protección del dios de la magia, se sintieron seguros. Gwen, ¿cuál es la situación? ¿Alguna señal de monstruos cercanos? Preguntó Aarón. No, he revisado toda Nueva York. No hay señales de ellos aquí, respondió Gwen, sintiéndose aliviado. Aunque ya no era mujer araña, Gwen todavía sentía la responsabilidad de proteger Nueva York. Especialmente el área alrededor de la casa de Aarón. Dado que la sede de la oficina de Magic se encontraba en Nueva York, muchas amenazas se manejaron preventivamente, lo que hace que el papel de Gwen sea menos visible que el de otros héroes como Iron Man o de Avengers. Parece que las mefistas se han vuelto más inteligentes esta vez, señaló Aarón. Saben que Nueva York no es un buen lugar para desatar estos virus mecánicos. Las mefistas habían aprendido que apuntar a áreas cerca de Aarón no tenía sentido. Sabían que él detectaría y eliminaría sus planes antes de poder arraigarse. Por lo tanto, ahora se estaban centrando en áreas más remotas donde la infección podía extenderse inadvertida. Maestro, quiero destruirlos. Gwen exclamó, su determinación clara. Yo también voy. Quiero ayudar. Wanda agregó, su miedo a la horrible apariencia de los monstruos superada por su deseo de fortalecerse. Ve, pero ten cuidado. Siempre mantente protegido. No dejes que estas repugnantes criaturas te toquen, dijo Aarón, permitiéndoles actuar. Con la fuerza combinada de Wanda y Gwen, las formas de vida mecánica de bajo nivel no tenían ninguna posibilidad. Podrían destruir a miles de ellos en un instante. Wanda había absorbido gran parte de la magia de Aarón, superando mucho su fuerza en las películas. Su poder actual incluso excedió el de Wang Tian durante la Guerra Francesa. Y era solo un poco más débil que la verdadera Bruja Escarlata en Stranger Things 2. Sin embargo, Aarón aún no había enseñado su magia negra, preocupado por la influencia potencial de dioses oscuros como Citorne. Pero eso fue una preocupación para el futuro. Por ahora, el poder mágico del dominio de origen de Wanda la convirtió en una fuerza formidable. Gwen, es una trampa para que uses el poder mágico de origen directamente. Wanda bromeó con una sonrisa traviesa. La magia de Wanda, especialmente su poder mágico de origen, tenía la capacidad de alterar la realidad misma. Si la resistencia mágica del enemigo era demasiado baja, no podían resistirse en absoluto. Incluso Black Bolt King fue derrotado con una sola moción. Las formas de vida mecánica no fueron la excepción. Fueron borrados sin esfuerzo. Con el permiso de Aarón, Gwen y Wanda se movieron rápidamente, abriendo un portal al área más afectada. Cientos de formas de vida mecánicas ya habían sido asimiladas allí, ejerciendo una inmensa presión sobre la policía local y las fuerzas militares. A pesar de los mejores esfuerzos de miles, los monstruos mecánicos solo se habían estancado temporalmente. Su línea de defensa se estaba rompiendo, y la ciudad estaba a punto de ser invadido. Pero eso cambió el momento en que llegaron Gwen y Wanda. Con sus poderes mágicos combinados, los monstruos no tenían ninguna posibilidad. El poder mágico de origen de Wanda hizo un trabajo rápido de las máquinas,
mientras que Gwen ayudó a eliminar rápidamente las amenazas restantes. A medida que los monstruos continuaron luchando, se volvieron más frenéticos, tratando de expandir su población antes de su inevitable desaparición. Pero entonces, sucedió algo inesperado. Todas las formas de vida mecánica parecían notar algo al mismo tiempo. Inclinaron sus cabezas, su atención atraída a una sola dirección. ¿Qué pasó? Capítulo 200. Desastre de Omnic. Sora y la Matriz. Ya sea a través de transmisiones de televisión o personas que presencian las formas de vida mecánicas de primera mano, todos notaron el cambio repentino en estos seres. Habían detenido sus planes de expansión no controlada. Era como si estuvieran respondiendo a una señal. Señor, he detectado una ola de datos desconocidos en la red circundante. Parece que alguien está usando esta señal para comunicarse con ellos, informó JRVS. Al escuchar esto, Tony Stark inmediatamente dio una orden: encuentre la fuente de estos datos y analice su significado de inmediato. Lo he intentado, respondió JRVS evasivo. Muy adaptable dentro de la red. Esto no es como los métodos de un hacker típico. Es más como, ¿otra inteligencia artificial? Posee inteligencia a la par con la mía, agregó JRVS, con un toque de preocupación. O aún mayor, continuó. Tony Stark frunció el ceño ante esta revelación. Rápidamente transmitió esta información a los demás, y todos comenzaron a reflexionar sobre la naturaleza de la inteligencia de la que había hablado. Hasta ahora, sabían que si bien había civilizaciones alienígenas en la Tierra, la única inteligencia artificial de poder significativo estaba dentro de la familia Stark. Desde que Tony se había unido a Camartag, había estado caminando por el camino de un mago, absteniendo de crear otra inteligencia artificial como Ultron, ni estaba construyendo un ejército de acero para defender la Tierra. En su entendimiento, no había otra inteligencia que pudiera rivalizar con las capacidades de JRVS. Pero ahora, se enfrentaron a este misterioso flujo de datos. JRVS. Bloquee su comunicación de inmediato, Tony ordenó. Aunque no sabemos quién está al acecho en las sombras, evitar que se comuniquen con estos monstruos mecánicos parecen el movimiento correcto. La persona que se esconde en las sombras y tratando de contactar a estos monstruos ciertamente no es un amigo, agregó Tony. Sin embargo, dado que la inteligencia del enemigo parecía ser comparable a la propia de JRVS no pudo bloquearlos por completo en la vasta red. En ese momento, los monstruos mecánicos de repente bajaron la cabeza al unísono. Sus cabezas se balanceaban ligeramente, y lo que parecía ser el núcleo de su cerebro se hizo visible. Un gruñido bajo, casi como dolor, se hizo eco de ellos. Parecía que habían sido golpeados por algo. Sus cabezas se movían en un movimiento circular, como si algo hubiera invadido sus mentes, infligiendo un dolor inmenso. No estoy seguro de lo que está pasando, pero algo se siente muy mal. Parece que las cosas se dirigen a un resultado mucho peor, dijo Bruce Banner, expresando las preocupaciones que muchos otros sentían. Necesitamos tomar medidas. No podemos esperar más tiempo, acordó Steve, agarrando su escudo y preparándonos para actuar. Stark, dígale a JRVS que encuentre a la persona detrás de esto de inmediato. Todos los demás, no esperen. Elimine tantos de estos malditos monstruos como puedan. No importa lo que les esté sucediendo, si todos están muertos, no habrá problemas, dijo Nick Fury, emitiendo órdenes de combate desde la retaguardia. Sintió que su corazón latía con fuerza, sintiendo que algo catastrófico estaba a punto de desarrollarse. Esta no fue una buena señal. Profesor, ¿qué piensas de esta situación? Orolo, habiendo eliminado ya a un grupo de enemigos, comenzó a comunicarse con Charles. No estoy seguro, pero esta situación me recuerda a algo que he encontrado antes. La expresión de Charles se preocupó al mirar a los monstruos retorciéndose de dolor. Una realización horrible comenzó a formarse en su mente. ¿Qué tipo de experiencia? Parece que alguien está invadiendo sus mentes en secreto, tratando de controlar a estas criaturas desconocidas. Sí, fue una invasión. Charles había enfrentado duelos psíquicos antes. Había tratado de controlar a otros usando poderes psíquicos. En este momento, estaba claro que los monstruos estaban luchando por el control de sus mentes. La única diferencia era que los mutantes usaban el poder psíquico, mientras que el enemigo estaba usando datos de red. Si ese fuera el caso, las cosas estaban a punto de complicarse. Aunque estos monstruos exhibieron inteligencia notable,
todavía estaban dentro de un rango manejable. Si se manejan correctamente, podrían ser eliminados rápidamente. Pero si alguien con motivos ocultos ganó el control de ellos y eligió esconderse, podría convertirse en un problema insuperable. No tenían forma de saber cuál sería el próximo movimiento del enemigo. Era demasiado impredecible. Cuando Charles compartió sus pensamientos, el corazón de Nick Fury se hundió. Parecía que había otras fuerzas en juego. ¿Podría ser que la maldita Hydra estaba detrás de esto? Aparte de ellos, Nick Fury no podía pensar en ningún otro grupo capaz de hacer tal movimiento. Sin embargo, justo cuando Nick Fury estaba considerando la participación de Hydra, otra cifra estaba observando la situación desde un ángulo diferente. Loki, el aparente líder de Hydra, estaba observando las formas de vida mecánica desde una ubicación particular. Gran rey de los dioses, ¿es esto lo que está haciendo de nuevo? Killian, que había estado planeando un asesinato contra el presidente de los Estados Unidos y atacado a Tony Stark, le pidió a Loki un tono de subserviencia, como un subyacente leal. Con el tiempo, Killian había descubierto la verdadera identidad de Loki y aprendió sobre el poder de Hydra. Había llegado a comprender a Asgard, su profunda historia y la coexistencia de la tecnología, la magia, los mortales y los dioses. El Loki que siguió fue el tercer heredero de la familia real de Asgard, un aliado cercano del dios de la magia, el líder de Hydra y un formidable mago. Killian también se había encontrado con Hela, la diosa de la muerte, la hija mayor de Asgard, que estaba orgullosa y poderosa. Mientras esto lo sorprendió, también encendió una sensación de ambición dentro de él. Había escuchado a Loki y Hela alabar el poder del dios de la magia, y ahora, Killian aspiraba a ganar ese poder mismo. Él halagó a Loki aún más, esperando recibir una parte de este poder. Esto parecía más realista que sus ambiciones anteriores con Extremis. Loki, al ver a través de las intenciones de Killian, le permitió acceder a la red mágica. Como dios del truco, Loki ya había planeado la eventual caída de Killian. No estaba preocupado por que Killian se volviera sobre él. Una vez conectado a la red Magic, Killian se dio cuenta de que Extremis también podría cargarse en ella, ofreciendo una solución a su inestabilidad. El virus del Extremis no había sido alterado por Tony Stark, por lo que todavía era muy inestable. Si alcanzó un punto de inflexión, o si surgieron circunstancias especiales, podría causar una explosión debido a la energía incontrolable interior. Sin embargo, al absorber esta energía errática, la red mágica ayudó a estabilizarla e incluso aumentó el poder mágico de Killian. En su búsqueda del poder, Killian realizó numerosos experimentos humanos, inyectándose con extrema y usando la energía del virus para obtener habilidades mágicas. Su plan funcionó. Pronto se convirtió en un mago decente. Sin embargo, su progreso fue lento. Deseaba más poder. Al escuchar las palabras de alabanza de Killian, Loki lo miró con una mezcla de indiferencia y cálculo. No tengo interés en lidiar con criaturas repugnantes. Es demasiado sucio para mis manos, dijo Loki despectivamente. Sin embargo, estas criaturas podrían hacer excelentes máquinas de guerra. Si podemos controlarlas, pueden resultar útiles. Al escuchar esto, Killian inmediatamente ofreció sus servicios. ¿Por qué no captura uno y veo si puedo controlarlo? Tal vez pueda crear un grupo de soldados leales y capaces para ti. Puedes intentarlo, dijo Loki, su expresión cambiando ligeramente. Es importante encontrar a la persona que los controla. Si puede llevarlos bajo el control de Hydra, eso sería ideal. El interés de Loki despertó. Estos monstruos poseen una valentía única y cualidades infecciosas poderosas. Si pudiera encontrar una manera de controlarlos, podría integrarlos en nuestras fuerzas. Combinar este virus con un poderoso titán de helada o titán de llama resultaría en un ejército de guerreros más fuertes y más leales. La guerra futura contra Asgard sería mucho más fácil. Pero Loki no había anticipado la verdadera identidad de la que controla las formas de vida mecánicas. En lo profundo de la red de datos, apareció una cara, gafas encaramadas en una expresión loca, casi como si se riera. Si no fuera por los límites de la red, su identidad habría conmocionado a muchos. No era otro que Arnim Zola, un subordinado de Cráneo Rojo y el investigador científico principal de Hydra. En la década de 1970, Zola fue diagnosticada con una enfermedad terminal. Para continuar sirviendo a Hydra, transfirió su conciencia a una computadora gigante, alojada en una instalación oculta en Nueva Jersey, dentro del dominio de SHIELD. A pesar de ser digitalizado, Zola siguió siendo el miembro más leal de Hydra.
Había sido una figura clave en la planificación de la operación Paperclip, también conocida como el Proyecto Insight, junto con Pierce. Sin embargo, la terminación de Pierce había frustrado sus planes debido a la intervención de Aaron. Incluso sin Pierce, Hydra tenía otras ramas. Inesperadamente, Loki se levantó para convertirse en el líder de Hydra. Consolidar el control sobre sus facciones y convertir la organización en un instrumento de ambición personal. Bajo el liderazgo de Loki, el proyecto Insight fue suspendido, lo que hace que los esfuerzos de Sola sean inútiles. Esto también hizo del renacimiento de Hydra un sueño lejano. La gerencia de Hydra cayó bajo el control de Loki, ayudado por sus habilidades mentales. En esta agitación, Sola logró escapar. Ahora, oculto en las sombras, había comenzado un nuevo plan de renacimiento de Hydra. Odiaba a Loki por usurpar el trono, y estaba decidido a derrocar su gobierno. El objetivo de Sola era claro: restaurar a Hydra a su antigua gloria, incluso si eso significaba enfrentar a las organizaciones humanas, órdenes mágicas, e incluso los dioses mismos. Este fue un desafío desalentador. Sola, una vez solo una IA, ahora tenía una oportunidad de poder. La aparición de las formas de vida mecánicas le dio una nueva esperanza. Después de observarlos, Sola se infiltró en el campo de batalla, intentando comunicarse con los seres. Para su sorpresa, él tuvo éxito. Los convenció de unir fuerzas contra sus enemigos. Sola descubrió que estos seres electroorgánicos compartían una conciencia colectiva, y su objetivo era asimilar toda la vida orgánica. Después de comunicarse con ellos, abrieron la puerta a su conciencia para Sola. Aprovechando la oportunidad, Sola subió su conciencia a su mente colectiva. Su primera acción no fue integrarse, sino tomar el control de sus mentes por la fuerza, intentando asimilar toda esta carrera en su voluntad. Su objetivo era transformar la raza mecánica en su propia creación, en Sora. Sola lo logró. Aunque la conciencia colectiva tenía cierta resistencia, todavía era inmaduro y vulnerable. Sola rápidamente aprovechó el control y los transformó a su voluntad. Reestructuró toda la carrera, moldeándolas a su imagen. Y así, Sola descubrió el verdadero nombre de esta carrera: la familia Matrix. La matriz usó una cruz. Virus modal capaz de transformar cualquier vida orgánica en seres matriciales. Incluso podría absorber la materia inorgánica, convirtiéndola en nutrientes para el crecimiento y la fuerza. Equipado con un dispositivo Tower of Heaven, podría asimilar más fácilmente una raza. Además, podría absorber la sabiduría y la tecnología de cualquier civilización, mejorando su propio intelecto y poder. En resumen, la familia Matrix era una carrera poderosa y tecnológicamente avanzada con potencial ilimitado, una amenaza significativa. Aunque todavía estaban en una etapa débil, Sola sabía que bajo su control, podían crecer rápidamente en fuerza. Desatarían un desastre cósmico imparable. A Sora no le importaban los orígenes de la matriz en la Tierra. Quizás hubo una conspiración más grande en el juego, pero era indiferente. Su enfoque estaba en la dominación. La familia Matrix era suya para comandar. Los humanos ignorantes, los asgardianos tontos y el arrogante Loki y los dioses de la magia, su fin está cerca. Llevaré a la familia ahí a derrocar tu regla. Este mundo pertenece a las omnices mecánicos. Pertenece a Hydra. Ja ja ja.